Sebastián Toro es el analista de mercados, es fundador de la página Arena Alfa, un portal de educación financiera. Es colombiano y escribió una columna sobre economía con un punto de vista particular, el del mercado, su importancia. Sebastián Toro es nuestro invitado en esta parte del programa. Sebastián, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muchas gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos ven en NTN24, un saludo para todos. Tuve la oportunidad de leer su columna y quiero conversar en relación a ella. Los gobiernos, evidentemente, como lo decía hace unos minutos, están en una encrucijada. Preservar la vida a través del confinamiento o abrir paulatinamente la economía, no permitiendo que colapse. El confinamiento, por supuesto, ha preservado el contagio y por ende la vida. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con el desempleo, con la falta de dinero, con la incertidumbre, con el hambre que ya está llevando a la gente a salir a la calle para protestar? Bueno, Dania, yo creo que realmente el problema es porque muchas personas han tratado de enfocar el problema diciendo estamos vida o dinero, como diciendo la vida o la economía, pero no entendemos que realmente el concepto de economía también estamos hablando de vidas. Estamos hablando de personas que se están quedando sin empleo, personas que eventualmente de pronto no van a poder pagar un seguro médico y quizás eso nos vaya a costar otras vidas. Digamos que hay estudios que tienen relación directa con el estrés, con la ansiedad, digamos de perder tu casa, de perder tu trabajo, de no poder comer, desarrollas otro tipo de enfermedades, eso está probado. Y a eso le podemos sumar además ya los muertos más directos, las personas que se mueren de hambre. Vimos las protestas, esta semana tuvimos protestas aquí en Colombia, vimos protestas en Chile, pues ya llevan protestando mucho, pero protestas ya por hambre. Vimos protestas, no sé si viste las imágenes de India, son impresionantes también las protestas en India. Y pues los comentarios, digamos, de países africanos que recibían ayuda para que la gente no se muriera de hambre, que ya no los están recibiendo. Entonces estamos hablando también de vidas. Cuando hablamos del confinamiento también hablamos de que cada día de confinamiento nos va a costar vidas. Pongamos un caso práctico, ¿qué va a pasar con la violencia? Si con un desempleo como lo teníamos antes, teníamos tantas muertes violentas al año, en el caso de Colombia casi 12.000 personas morían al año en muertes violentas. La violencia tiene una correlación directa con el empleo, con las oportunidades. ¿Cuántos muertos vamos a tener también? Entonces creo que realmente el debate no es vidas o dinero, sino vidas y vidas y economía. ¿Cómo balanceamos un poquito eso? Creo yo que es un poquito más como la pregunta que nos deberíamos hacer. Claro, claro, pero digamos que esa es la pregunta, bueno, cuya respuesta todos quieren encontrar, es decir, ¿dónde buscar ese equilibrio? Porque es como plantear que el confinamiento no es toda la solución. ¿Cómo encontrar ese punto justo? Bueno, yo creo que lo primero para encontrar el equilibrio es entender lo que estamos buscando con el confinamiento. Creo que muchas personas tienen como una idea errada del confinamiento, creen que quedándonos en la casa, y lo he leído de muchísimas personas, esto se soluciona o esto se cura y que mientras más largo sea el plazo, eventualmente vamos a salir y no va a haber problema. Creo que ahí está el error del por qué no se llega a una solución. Yo ya te voy a decir cuál creo yo que es el camino, pero realmente es entender que el confinamiento nos está aplanando una curva que si vemos los datos hoy ya se está aplanando en una gran mayoría de países. Si vemos los datos de hospitalizados en Estados Unidos, vemos los datos de nuevos casos, vemos Europa, todos ya tocaron un pico, ya se observa claramente, y el objetivo del confinamiento era ese, bajarle la carga al sistema de salud, que el sistema de salud pueda aguantar, pero es entender que el confinamiento no soluciona el problema ni desaparece el virus. Entonces tenemos que empezar a encaminarnos en que, bueno, ya logramos tocar ese pico, vamos a aumentar la capacidad del sistema de salud, empecemos a retomar la actividad económica, porque en el momento en que ya bajas el pico de contagios tienes que empezar a retomar. Ten presente que no va a ser el mismo ritmo de contagio después de esta cuarentena que antes, porque la gente ya es consciente de la situación. Antes no éramos conscientes, nos cogió desprevenidos, entonces los contagios se dispararon muy rápido. Digamos que ya eso no va a ocurrir, el ritmo va a bajar.
Y otro tema muy importante que pienso yo que está en la solución es entender cómo ataca este virus. Este virus es sumamente letal para las personas mayores. Hoy leía unas estadísticas que me dejaron muy asustado, que más del 90% de muertes, por ejemplo en España, son personas mayores de 60 años y más del 80% son personas mayores de 70 años. Entonces tenemos un virus que es sumamente letal para personas muy adultas, sin duda alguna sumamente letal, pero que los datos nuevos están apuntando a que las personas jóvenes, realmente la letalidad es bastante baja. Entonces, ¿cómo hacemos para proteger esa población vulnerable? Una especie de aislamiento que sea inteligente, que realmente busque proteger a las personas que están en mayor riesgo de contagio y de mortalidad, que son las personas mayores de 60, 70, 80 años. Hay que protegerlas a toda costa, pero el resto de personas deberíamos estar empezando a retomar escalonadamente con precauciones, empezar a enfermarnos, que nos vamos a contagiar. Eso no tiene escape, por más tiempo que aplacemos no tiene escape, nos vamos a tener que contagiar de manera controlada. Protejamos a esas personas mayores, los demás empecemos a retomar con controles para que tengamos un equilibrio entre esas vidas y esa economía y protejamos a las personas más vulnerables. Creo yo que hacia allá tiene que apuntar todo este tema del confinamiento. Bueno, el confinamiento está demostrado que evita la propagación del contagio, eso es algo clínicamente demostrado. Ahora, la gente lo escucha y quizás no tiene claro la relación de cifras que usted ha manejado. Es decir, en su columna usted da cifras que me gustaría que compartiera con la teleaudiencia. Usted habla de, por ejemplo, usted tiene una data que va del primer trimestre de este año hasta marzo y habla de cómo afecta el hambre o enfermedades como el cáncer y cómo eso ha incidido en la muerte de muchas personas, dando cifras más altas que el propio coronavirus. Exacto. Bueno, lo que sucede es que también tengamos en cuenta que nunca habíamos tenido al planeta entero, todos los medios y todos nosotros contando muertes. Es la primera vez en la historia que estamos contando muertes. Yo tengo estos datos, como te digo, actualizados al 25 de marzo, obviamente han aumentado, pero los muertos de hambre al 25 de marzo iban en 2.3 millones de muertos. El virus no está ni cercano. Ahora, también entendamos, es una pandemia, es un crecimiento exponencial. Obviamente, para comparar esto, es cuando el virus esté maduro, cuando el virus termine, diremos cuántas personas se llevó. Lo que queremos es frenar un poco esa propagación, pero pongamos en contexto las 2 millones de personas que se habían muerto de hambre a mediados de marzo, con la economía full, con la economía funcionando, ¿cuántos más van a morir adicionar a esto? Porque yo te lo digo, el confinamiento es la solución a muchos tipos de muertes, los accidentes de tránsito. Ya nadie se está muriendo en accidentes de tránsito, o muy pocos. A esa fecha teníamos casi 315.000 muertos por accidentes de tránsito. Nos encierras en la casa en un arresto domiciliario, obviamente desaparecen los muertos por accidentes de tránsito. Pero hay otro tipo digamos, de fenómenos que se te van a aumentar. ¿Qué está pasando con digamos, con las personas que tenían problemas de salud mental encerrados en una casa? Hay personas a las que esto les está afectando en temas de salud. ¿Qué está pasando qué va a pasar con el hambre? ¿Qué va a pasar con los muertos por violencia? Hay una correlación directa. Nadie creo que te pueda dar cifras de cuánto van a aumentar las muertes violentas, pero sí se puede correlacionar el hambre, el desempleo, la falta de oportunidades con la necesidad de que la gente vaya y tenga que robar y que esas muertes, digamos, puedan desencadenar asesinatos, muertes por robos de celulares, muertes violentas. Se están disparando en este momento también los casos de violencia familiar, digamos que el confinamiento genera mucho conflicto, entonces digamos, hay que empezar también a ver todo eso que está pasando, la gente está saliendo a las calles ya, no le importa el COVID, no le importa el coronavirus, porque dice, es que es esto o me muero de hambre. El hambre me mata con toda seguridad, el COVID tengo una probabilidad de sobrevivirlo, entonces empieza a jugar todo eso como en contra. Entonces las muertes hay que ponerlas en contexto. Como te digo, a nivel estadístico, por ejemplo, yo veía el caso de Colombia, se han muerto 130 personas. 130 personas y tenemos paradas a 50 millones de personas. Entonces mira que las cifras estadísticamente, cada muerto cuenta, cada muerto es una vida, es muy doloroso tener que hablar así, digamos, tan crudo de personas o muertes, pero realmente 130 personas amerita tener a 50 millones en sus casas frenadas
con los problemas que eso va a desencadenar. Bueno, es el lenguaje del mercado, ¿no? Es crudo. Ahora, me lleva a pensar, señor Toro, o sea, usted está de acuerdo con el planteamiento, por ejemplo, del presidente Donald Trump. Es decir, no puede ser peor el remedio que la enfermedad. Exacto. Realmente ese es mi miedo. Mi miedo es que realmente todos estamos improvisando. No, han habido pandemias en otras décadas. Tuvimos la pandemia del 68, del 57, del 18. El VIH es una pandemia con la que llevamos conviviendo mucho tiempo, pero nunca habíamos tomado la decisión de coger al mundo y pararlo y encerrarlo. Entonces no sabemos hoy si realmente el remedio nos va a salir más costoso que la misma enfermedad. ¿Cree usted que las redes sociales, la propagación de la información a través de las redes sociales ha sido un elemento importante de este pánico global y colectivo? Creo que han tenido un papel, de hecho digamos, una especie como de experimento social, hasta me parece miedoso, como sacado de un episodio de esta serie de Black Mirror, porque asusta a uno todos los días entrar a redes y que todos los medios te estén sacando alerta 2 muertos, alerta 20 muertos, alerta 500 muertos, y parecen cifras gigantescas porque no hay un contexto detrás. Para poner contexto, en el mundo diariamente se mueren 150.000 personas, en un día se mueren 150.000 personas. Si tú pones eso en contexto, con los muertos que tenemos hoy, básicamente desde que comenzó la crisis del coronavirus, el número de muertos en estos 2-3 meses son 140.000. En un día en el mundo se mueren 150.000. Entonces, cuando uno empieza a sacar esas cifras de contexto, a contar muertos y a distribuirlos por redes, el pánico que generas en la gente es enorme. Además que es un virus que nos puede dar a todos, mientras que la persona que se muere de hambre no tiene redes sociales, no te vas a enterar que se murieron 100, 200, 300 de hambre, porque eso no va a salir en los medios, pero sí te enteras que el presidente del Reino Unido se enfermó, sí te enteras que el expresidente del Real Madrid se enteró, entonces empiezas a ver eso muy cercano y muy probable gracias a las redes, pero no te das cuenta que se están muriendo otra cantidad de gentes. Esto es un pequeño porcentaje de las muertes diarias, pero las estamos contando todos los días. Sebastián Toro, analista de mercados, es un punto de vista válido, es el que sostiene, por ejemplo, el presidente Donald Trump, cuyos anuncios se esperan para la tarde de hoy, y es el punto de vista que sostiene que esta pandemia, por supuesto, que está produciendo la muerte de muchas personas, pero no más que otras enfermedades o que otras circunstancias en momentos determinados. Sebastián Toro, gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. Muchas gracias a ti por la invitación.